Pocas cosas son más desagradables en la vida que conversar con alguien que cree que todos los que lo rodean son unos imbéciles. Casi siempre las personas que miran a su entorno con desprecio tienen en realidad severas dificultades para conectar con el resto. Su ego es tan grande que no hay espacio para la curiosidad. No les interesa dilucidar por qué la gente hace lo que hace o por qué piensan de determinada manera. Para estas personas, que suelen saberse inteligentes, paradójicamente no hay lugar alguno para el análisis cuando las personas se comportan de una manera distinta a la suya propia. Es mucho más fácil atribuir sus opiniones y las conductas a la falta de educación, a la ignorancia, al fanatismo. Y esto, al menos en el corto plazo, más encima renta, porque parece que tildar al adversario de fanático la lleva. Los altaneros de análisis simplones, llenos de lugares comunes y desprecio por los demás, aparecen en todos lados y en todos los temas. En política, en ciencia, en religión, en fútbol, en literatura, en todos los temas. Siempre hay un iluminado que mira al resto con desdén y que cree tener la razón absoluta. Bueno, esto es lo que hoy día se está dando con fuerza a propósito de la victoria de Donald Trump. Es esperable que la figura de Trump genere muchas reacciones. Un candidato a la presidencia acusado de varios delitos y muy graves, con un estilo provocador y divisorio, con una biografía reciente que puso en riesgo nada menos que la continuidad democrática de su país, no es digno de admiración. No lo es. Pero una cosa es analizar su liderazgo y su estatura moral para dirigir un país, y otra cosa muy distinta es atribuir estupidez a quienes lo votaron. Sostener que los votantes de figuras como Trump tienen limitaciones cognitivas no es algo nuevo, y probablemente se debe en buena parte al efecto de las redes sociales, porque funcionan como máquinas de polarización y desinformación causadas probablemente por la ausencia de una moderación solo posible con la interacción social. Y porque no es nueva esta manera de pensar, hay que tener a la vista que esta superficialidad reinante no suma, y en cambio debemos tomarnos este fenómeno muy en serio. Ningunear a los votantes, además de injusto, es una salida que no conduce a ninguna parte y demuestra flacas convicciones democráticas de fondo. Se trata de una actitud que se repite especialmente en la nueva izquierda, que, presa de un clasismo solapado, tiende a culpar a los demás cada vez que es ella la incapaz de convocar a las mayorías. Es burdo creer que los millones y millones de los votantes que votaron por Donald Trump niegan el cambio climático o que probablemente están de acuerdo con la toma del Capitolio. Tiene que haber algo más. Y por eso lo que debe primar en los análisis es indagar en los motivos que llevaron a tantas personas a elegir liderazgos problemáticos. Y esto obviamente no empieza ni termina con Trump. Los últimos años de procesos electorales en el hemisferio occidental han sido especialmente ilustrativos al respecto. Bolsonaro en Brasil, Meloni en Italia, Bukele en El Salvador, Milei en Argentina, Alternativa para Alemania en ese país, el Partido por la Libertad en Holanda o los Países Bajos, como se llama ahora, Vox en España, el Partido Republicano en Chile y en otros lugares también. Es claro que ante un fenómeno tan masificado y amplio, reflexiones como que el pueblo se deja de seducir por el fascismo y la ultraderecha carecen de todo sentido y significado. Esas frases no son nada. Y al revés, se percibe como un paternalismo insoportable y también deviene en irrelevante. Es como un roteo que solo aumenta en quien lo sufre, porque las ganas de votar que se reciben por parte de estas personas que son ninguneadas por este candidato en cuestión solamente aumenta. Pocos se esfuerzan por comprender estos fenómenos complejos, que aunque tienen muchos vasos comunicantes entre sí, responden a contextos muy distintos y que no son equiparables entre país y país. Estas victorias no responden solo a una causa, por más que algunos intenten explicar todas estas tendencias a través de las noticias falsas. Y por eso mismo, en lugar de simplificar el análisis, tenemos que complejizarlo. Tenemos que entender qué está pasando con el Estado de Derecho, la socialdemocracia, que no funcionan ni dan seguridad. ¿Qué está pasando con el modo en que estamos, por ejemplo, abordando fenómenos como la migración, la desigualdad, el patriotismo, la seguridad, el cambio climático, etcétera, etcétera? Porque si ocurren fenómenos como los de Trump,
es porque los sectores tradicionales de la política, y para qué decir también el progresismo, que se vincula a un cierto sector de la política, no han sido capaces de ofrecer ni de dar lo que Trump ha logrado ofrecer. En Chile no estamos ajenos a esta visión iluminada de los análisis electorales. Lo vivimos para el triunfo del rechazo, donde muchos se resistieron a entender que ese 62% no se debió a la manipulación de las fake news o al poder económico neutralizador de los medios de comunicación. Como cuando el presidente Boric en una entrevista a CNN Internacional dijo: no puedes ir más rápido que tu pueblo, lo que en otras palabras quiso decir es: tranquilos, ya el pueblo se dará cuenta que está equivocado y que soy yo quien tiene la razón. A nuestros políticos tenemos que pedirles más, porque su responsabilidad es mayor. A nuestros representantes tenemos que exigirles un esfuerzo serio para que comprendan a nuestra sociedad. ¿Qué pide la gente? ¿Cuáles son las urgencias sociales? ¿Cuáles son las verdaderas carencias de los más desaventajados? Esto no implica invitarlos a caer en populismos simplistas de consecuencias nefastas, como por ejemplo, como lo que ocurrió con los retiros de fondos de pensiones. La gente los quería, pero todo diputado medianamente informado sabía que estos destruirían nuestra economía. Escuchar significa estar atentos a los signos de los tiempos, a comprender los fenómenos culturales que atentan contra la dignidad humana, a salir de nuestra comodidad y trincheras, y en la frontera, en esa inhóspita zona del encuentro, encontrar razones que antes ignorábamos. La falta de humildad, el desprecio por el otro y la ceguera intelectual son barreras que deben ser extirpadas para comprender estos fenómenos. Si no, las derrotas del progresismo continuarán sucediéndose una tras otra. Opinión en Bio Bio.